Arrancamos con esta charla Veranos de Epifanía. Bienvenida, Sandra, a este espacio universal telemático conectado con el mundo. Las mujeres en el arte abstracto. Esperemos que nos pueda ver, que ahorita están sumadas varias personas que van a charlar contigo y esperamos que nos puedan ver en la réplica muchos más. Yo quisiera darte la palabra, iniciar solamente poner una premisa, ahorita que mencionábamos esto, fíjate qué curioso lo que dices del abstracto. Ayer precisamente revisábamos que el teatro, a su vez, me hizo mucho sentido con el abstracto, corresponde mucho a los procesos humanos, es decir, también las corrientes artísticas correspondientes al teatro, es decir, el simbolismo, el realismo, incluso el expresionismo, tienen que ver con cambios humanos en el mundo, ¿no? Con cambios sociales. Esto, en este momento que estamos viviendo, en este momento de pandemia, el abstracto es una realidad distinta. Y las mujeres, en este momento también, con pandemia o sin pandemia, hemos estado proponiendo una realidad distinta también para nosotras mismas. Muy bien. Desde ahí arrancamos en dónde nos encontramos, las mujeres y el abstracto. Gracias, hermosa. Finalmente, aquí la necesidad era de comentar y compartir a las mujeres pintoras expresionistas abstractas. Efectivamente, es todo un proceso sumamente largo, en un poco tiempo. Hablar desde 1906, 7 a nuestros 50s, 60s, ¿sí? Obvio, este movimiento expresionista abstracto nace con la escuela americana, pero que hay que entender finalmente cómo el ser humano que crea está totalmente alimentado y influido por lo que sucede, ¿no? Bien decimos, y aunque suena trillado, el artista representa la época en la que vive. Es muy grato hace poco enterarnos que es una mujer, la pionera de la abstracción. Hilma Klimt, que nace en 1862, quien hace toda una experimentación filosófica, una experimentación con sus estudios, con esta idea de que el mundo, cómo va cambiando el mundo, ¿sí? Tenemos que entender que todo el desarrollo de la abstracción parte Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Imagínense esto, el Holocausto, la bomba atómica, todos estos procesos que, por supuesto, afectan el alma y el espíritu humano. Lo triste es que la historia que sigue estando escrita por el hombre no nos permite reconocer los lenguajes y la expresión de las mujeres. Si regresamos al punto que se descubre con estos primeros ejercicios lineales en esta mente filosófica, intelectual del gran Kandinsky, de lo espiritual en el arte, donde habla del punto sobre el plano, cómo empieza a desmenuzar desde la geometría las vibraciones gráficas en un plano bidimensional, pero que además todos estos estudios los lleva también al espacio teatral por sus amigos, por sus pensadores y los músicos, donde el color toma una gran importancia, donde habla que dentro de esta expresión que no tiene nada que ver con lo real, con esta mentira óptica, tiene un peso, tiene una temperatura, tiene un estado físico. No es lo mismo un amarillo carmín a un amarillo cadmio. No es lo mismo un primario a un secundario. Y estos balances generan estas vibraciones que en un tiempo-espacio generan notas. Y todo este pensamiento filosófico creemos que está implementado, implicado en 1908, 1910. Tenemos esta gran sorpresa de la pionera.
la pionera de la abstracción, que es Hilma Klim, que nace en Suecia y que crea una intención que va más allá de el reconocimiento, va más allá de la imaginación. Es una mujer profundamente interesada por los cambios de la ciencia, es una mujer que tiene la posibilidad en casa de tener una biblioteca brutal. Hay que entender que es un momento donde Suecia tiene la iglesia luterana, que por supuesto no creen en la teoría de Darwin, que bueno, aquí cerquita tampoco creen en ello, pero bueno, no importa. En este sentido, esta inquietud por conocer, ir más allá, porque siendo una de las primeras mujeres graduadas de la escuela artística en Europa, ¿sí? Quiere ir más allá. Y en 1896, jugando con amigas, colegas de la escuela, que acudieron a la Academia Real de Estocolmo, de Bellas Artes, generan un grupo donde quieren tocar el tema del espiritismo y empiezan a reaccionar a través del trance, es decir, no crear a través de tu conciencia alterada. Todavía no reconocemos los estudios de Freud, ¿sí? Todavía no tenemos el reconocimiento de la escritura automática, que ya mucho después en el surrealismo es una de las fórmulas, por decirlo de una manera, un elemento transitorio para crear, y empiezan a experimentar. Ella tiene mucho éxito, es una mujer que logra tener éxito en vida, pero tiene que cambiar su firma. Empieza a vender lo normal y esconde todo aquello que está aprendiendo a través de estas sesiones espiritistas. Ella comenta que en esta experiencia sensorial, es guiada por un ente espiritual. Y de ahí se da cuenta que está tocando temas sumamente peligrosos. O sea, porque ¿a quién diablos le va a ir a contar? Bueno, si está loca, váyase a encerrarla ahorita. Pero, como de otra parte, ella crea a través de sus dibujos la figura, la forma, lo visible, lo entendible, es aceptada. Tiene grandes reconocimientos dentro de la Escuela de Estocolmo. Le presentan, se gana la posibilidad de tener su propio estudio y sigue experimentando en paralelo con sus actividades intrasensoriales, y genera un proyecto que es brutal, con unos cuadros donde habla de el gran templo, ¿sí? Y genera estas grandes pinturas libres totalmente, con unos colores que en esa época, por supuesto, nadie hubiera podido comprender, de 3,20 metros por 2,40 en papel, y ella insiste que es guiada por alguien. Hasta que tiempo después, una de sus exposiciones, una de sus series más representativas de la evolución, las 4 etapas, ¿no? El nacimiento, el desarrollo, el momento en el que te reproduces, ¿no? Y la vejez. Estos 4 etapas son generados en 10 grandes cuadros que puedes encontrar toda esta sensualidad y toda esta forma de expresión tan femenina. O sea, es decir, yo creo, en lo personal, que no existe para hombres ni para mujeres. Sin embargo, los estudios y la manifestación y la expresión de esta artista, puedes encontrar esta sensualidad que es totalmente femenina y fuerte, ¿no? No por el hecho de ser mujer, entonces vas a estar pintando rositas, pero pues a ver qué tipo de rositas, ¿no? Y entonces tiene este gran interés de seguir aprendiendo más allá de la botánica. Se vuelve loca con el invento
de los rayos X, estudia los rayos X y empieza un estudio sobre el átomo, ¿sí? Que aparece como partícula, todavía no estamos hablando cómo le incluye en el microcosmos y el macrocosmos y cómo puede entender estas primeras ideas de la abstracción. Abstraer la figura, pero que existe algo vibrante y que hay una energía de color y forma. Sí nombra colores masculinos, colores femeninos, colores para los niños, colores para la vejez. En este estudio, donde con Steiner, que es un gran compañero de vida en el sentido de sus procesos creativos, hablan de la teosofía, ¿sí? Como los entes vivos tienen alma. Y todo esto se ve representado. Es una mujer que presenta 1,200 obras, que las encierra, más allá de cientos y cientos y cientos y cientos de experimentos en papel, escritos, y 5 series que denotan todos estos procesos creativos. Hablar de la edad, hablar del ser humano, pero siempre esta unión de entre el más allá y aquí. Y acompañado siempre de estos seres como las plantas, los insectos, otras energías, y esto lo acompaña toda su vida. ¿Sí? Es una mujer que tiene un proceso de 80 y tantos años trabajando y pide que su obra no sea presentada en los museos, porque sabe, ella siente que no la van a entender, que no va a ser comprendido. Deja una carta, se lo deja a un sobrino, ella no tiene hijos, se dedica totalmente al estudio, deja pintar sus últimos 20 años porque está metidísima en el estudio de la teosofía y de las ciencias en general. En este sentido, pues no pasan 22 años, pasan más de 40 años, donde le piden a su sobrino que o va a recoger todo lo que está ahí guardado o si no lo van a quemar. Entonces él va, lo guarda otros 20 años y en una de estas que al mover uno de los cajones cae una libreta donde viene todo el proceso del color, cómo este color tiene una manifestación espiritual, una manifestación terrenal y una manifestación cósmica. Claro. ¿No? En este esoterismo y en este misticismo. Un tratado de colores metafísicos. Totalmente. Totalmente metafísicos de lo que hemos estado hablando. Claro. Amiga, yo creo que eso es lo que me falta, para seguir, para aprender, para pintar mejor. Oye, Sandra. Pero es sí, dime. Me estás mencionando que Ilma, obviamente, es antes que Kandinsky. Sí, sí, porque sus primeros estudios están escritos desde 1896. ¿Sabes? 1896 es cuando se junta ya a pintar con sus amigas, ¿sí? Y todas estas maravillosas exhibiciones van cambiando mientras nosotros tenemos en nuestra mente que estamos con los simbolistas, estamos con, por supuesto, las bases del cubismo, las bases vamos, todo lo que se representa en el arte desde Kandinsky, Mondrian y Malevich. O sea, son los 3 grandes donde se desarrollan alrededor de 15 corrientes, ¿sí? Pero Ilma, que esto es algo que sí tenemos que darnos la importancia a las mujeres, en esta vitalidad, en esta, no por el hecho de no entregar el vientre, pero de gestar. Las mujeres, aunque no gestamos hijos, estamos gestando y se nota en el proceso creativo. Otra de las partes importantes es que en su parte botánica y naturalismo, donde empieza a ganar mucho dinero entre el retrato y esta parte botánica, empieza a generar estos símbolos metafísicos que son la parte fundamental geométrica que tú la vas a ver en Malevich y que la vas a ver en Mondrian y que la vas a ver en Delanoy, que otro de los coloristas impresionantes donde utilizan estos colores primarios justapuestos para generar luz, sombra a través del color.
no con sombra, sino el color. Y donde entendemos cómo los primarios son complementarios y la importancia del degradado en cada uno de los colores para representar una fuerza de organización en tu composición. Pero, ¿qué es lo importante también de esta mujer, no? Que además de tener la posibilidad de generar lo visible, lo que diríamos vulgarmente, lo que se entiende, podía con las vibraciones del color generar formas simples, que son la base de toda la geometría y que todos los que estudiamos artes necesitamos para entender la composición y el equilibrio a través de las formas simples. Pero esta mujer, con el color y con la composición que genera, aquí voy a enseñarles, pues digo que esto lo estamos viendo, muchachas, que ya próximamente podremos meter también. Vamos a ver cómo, a ver si no brilla mucho, porque es importante esto lo que estamos hablando, que lo vean y que vean las dimensiones. O sea, obvio no se va a notar mucho, pero creo que es importante que entren, que vean los rasgos y la vitalidad y la claridad con que están hechos estas pinturas, ¿no? Por ejemplo, no sé si esta se logra ver. A ver, ¿cómo me pongo? Sí se logra ver. Hay muchísimo reflejo, ¿no? Sí, sí hay reflejo, pero sí se ve. Fíjense los tonos, como... Gracias, Miriam. Qué linda. Imagínense estas piezas en 340 por 240. Inmensas. Y aquí, si yo les pusiera, por ejemplo, a todas mis compañeras que están aquí checando, si no es un Mondrian o un Steele o un Claro. Kandinsky. O sea, no inventen. Bueno, pues esta mujer, sí, que estamos hablando, 1915, ya generaba en el plano, en una composición centrífuga, donde el centro alimenta la periferia, solamente por el contraste del color. No habla de primarios, no habla de terciarios, habla de los colores metafísicos. El blanco como la pureza, el rojo como la fluidez, el viento y el sol. La germinación. Esta es como la síntesis de la germinación. Ok. En este sentido, por ejemplo, que pareciera un sistema reproductor, pero que puede ser una flor, ¿no? El típico que, ¿cómo le explicas la sexualidad a tus hijos? El polen llegó por el pajarito, ya sabes, es perfecta para explicar eso, pero toda su obra no es pesada, independientemente de los colores oscuros y el contraste. Las composiciones son tan claras, tan transparentes, y entendamos que esta obra, desde 1896 a la fecha, está intacta. Sí hubo un proceso de restauración en Estocolmo, sí se tuvo que hacer, y estuvo también muy influenciada en una parte ¿Dónde está la obra? Ahorita la colección le pertenece a Bellas Artes de la Real Academia de Estocolmo, pero está viajando por el mundo. Okay. Se acaba de hacer un documental, una película sobre su vida que se va a presentar el próximo año. Creo que se presentaba en Cannes, pero por todo esto, por lo obvio, por lo obvio, claro. Se representa el próximo año y creo que va a ser ya es un documento de estudio. Una parte estuvo en Madrid, otra parte va para el MoMA y otra parte ha estado en Alemania, ¿sí? Vean nomás, es que es una belleza, vean la simplicidad. Sí, claro. Sí. La síntesis total. La sencillez del mundo también. Claro, claro. Es como un mapa. Oye, Sandra, nos hablas de Hilma como esta precursora, un poco también ella autogestionando su silencio por obvias razones, ¿no? Y que de pronto esto se da a conocer al mundo a través de un nombre famosísimo llamado Kandinsky, que todos lo conocemos.
Sin embargo, por ahí Así es. ella también a la esposa de Pollock, ¿no? También Lee Ahorita Krasner. vamos a ver ya estas diferencias de esta pintura sensorial, gestual, pero mucho más ordenada, ¿sí? Que en este sentido no me atrevo a calificar su obra como naturalista, pero puede ser metafísica, pero de un lenguaje totalmente abstraído, o sea, abstracto, aunque ella hace figura. Sí hay figuración, pero todas sus composiciones más claras y por el tiempo, obvio es un lenguaje abstracto, ¿no? En todo este devenir y que además duele, porque finalmente seguimos hablando de el hombre en el arte, de hay que comprender el movimiento de la escuela americana. Son mis padres y en este sentido es lo que me lleva a entender y comprender de la mejor manera la abstracción. De este tiempo a la fecha, que pasa la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, el Holocausto, los grandes pensadores rusos que vienen a Estados Unidos, que vienen a América para salvarse, hay que salvar el pellejo. Picasso miró en Nueva York esta gran influencia. Si tú lees la historia normal, cualquier libro, tengo como 14, 15 libros, ¿no? El más grande, entre otros, jamás se habla de las mujeres de la escuela americana. Claro. Sí, ¿Qué es no, lo que nos hace? Y en las colecciones Lo que a mundiales, en los mí más me museos, ¿no? importa, Dolores, y porque además esto es algo. ¿Cómo es posible que se haga una retrospectiva en el MoMA hace 4 años y no hay una sola? Una sola, ni siquiera de Lanois, Sonia, o Malaenin de Kooning, o Frankenthaler, o sea, todas ellas, lo más importante, Dolores, y lo hemos platicado, y parte de tu charla y esta necesidad de estudiar, sí creo que hay pintores que se pueden formar por la libre, ¿sí? Los autodidactas. Pero sí te puedo decir que el rasgo principal de más de 40 y tantas mujeres en el movimiento expresionista abstracto, todas venían de academia. Diseño, arquitectura, pintura, plástica, letras, todas. No hay una sola que no haya pasado y que además haya sido reconocida en la escuela, pero no en el mercado del arte. ¿Qué marca la diferencia en Nueva York? 2 grandes galerías. La galería de Max Ernst y Peggy Guggenheim, 1941, y la maravillosa Betty Parsons. A esta mujer le debemos muchísimo. Todas las mujeres del arte contemporáneo pasaron por aquí. Coleccionista, galerista, artista, precursora también y pionera del expresionismo abstracto, ¿sí? Y que a gracia de estas 2 galerías, ¿sí? La galería de la de Guggenheim y Max Ernst, imagínate, Max Ernst, Ahí nomás. se llamaba la Galería del Siglo, ¿sí? Ellos son los primeros, no institución como el Met o como el MoMA, que ya estaban construidas estas colecciones, ¿sí? Tanto Betty Parsons y Ernst y Peggy Guggenheim traen a Picasso, traen la obra de Picasso, traen la obra de Dalí, traen la obra de Miró, traen la obra de Braque, y existe en toda esta formación de la escuela americana basada en el cubismo y el suprematismo. Y de ahí abrevan todos ellos. Pero el rasgo principal que a mí me llama mucho la atención y que además avalo y que me da mucho gusto es que todas estas mujeres estaban sumamente bien formadas, ¿sí?
no es que hubiera, ay, es que la señora se puso a pintar, que no estoy, no me causa nada, pero vamos, su pintura puede ser tan potente o mejor que cualquier académica, pero Claro. todas ellas estudiaron, todos ellos, Rothko, de Kooning, Brie, Kiefer, todos ellos tuvieron un espacio en los grandes museos, en las grandes galerías. Y ninguna de ellas estuvo expuesta a tres exposiciones menores. De las grandes, para mí, sí, Lee Krasna, que se tiene que cambiar el nombre, como Michelle West, se tiene que cambiar el nombre en esta androginia, ¿verdad? Para poder entrar a las exposiciones. ¿Sí? Y hay dos pensamientos claves en el expresionismo abstracto, que ellas lo entienden muy bien. A gracia de dos, para mi gusto, de los grandes pensadores del siglo XX, Clement Gronsberg, donde, y también coleccionista, escritor, que reconoce tempranamente la obra de Pollock, que es muy cercano a Harold Hoffmann, a Hans Hofmann, que viene de Alemania y que es el que influencia a todos estos grandes de la escuela americana, pero habla de tres rasgos importantísimos. El expresionismo abstracto de este momento está basado en la pureza, en la belleza y en la vida. La vida como del individuo, la personal. Y otro de los pensadores que me encantan muchísimo, Harold Rosenberg, porque tenían como su, Greenberg y Rosenberg tenían su grupito, ¿no? Greenberg quería muchísimo a Pollock, Rosenberg no lo quería para nada. Rosenberg creía más en Cliff, creía más en Motherwell, por supuesto, en de Kooning, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno habla de la parte mística y el otro, que a mí me encanta, Rosenberg tiene la idea de que la materia es así. El artista entra como una faena, como una arena, y se entrega totalmente, físicamente, a la obra. Y entonces ahí es el mismísimo momento de hacerlo lo que cuenta. No importa lo demás. Y entonces se rompe todo este paradigma de la profundidad y los planos en la pintura. Entonces, esta súper idea de lo bidimensional, porque la pintura es bidimensional, es un plano alto por ancho, pero que para él existen dos acciones. Cubrirla en un sentido del paño que absorbe la tela y aquel que habita con su movimiento, con su cuerpo en una danza pictórica y cambia totalmente. No importa la perspectiva, aunque importaban los planos en el cubismo, que es como la primera regla para arrancar con la abstracción, sino que aquí es, ¿qué te pasa a ti que cuando actúas en tu cuadro es solamente la idea de uno? Y por eso nos damos cuenta de millones de artistas donde, aunque hablamos de un mismo lenguaje, no lo es, porque es tan personal. Claro. Hay una entrevista que le hacen a Pollock donde, ¿y dónde está la naturaleza del arte? Y él dice, yo soy la naturaleza. Y es ese momento íntimo del cuerpo volcado en la pieza, ¿sí? Y entonces es cubrir la limitación del alto por el ancho y bailar en él. Y algo fundamental es que la gente comprendiera el proceso creativo. Y esa es de las grandes bellezas del arte expresionista abstracto. Claro, que cuando te acercas, hay le da este sentido a movimiento, todo. le da sentido a todo. El volumen, la materia. Kronberg entendía de los grandes materiales,
que se nos ha olvidado también en la historia decir que Pollock hace el dripping a gracia de un taller que tiene con el maravilloso Siqueiros. Siqueiros andaba dando vueltas y talleres por todo Estados Unidos y llega a Nueva York y él es el que trae los nuevos materiales creados por él. Utiliza la neutrocelulosa rebajada, utiliza los primeros acrílicos, que es el material que vamos a ver 15 o 20 años después, claro, en todo el lenguaje plástico. ¿Sí? A la fecha. Ahorita, en este sentido... Ahorita que mencionas a Siqueiros, Sandra, y un poco viendo la hora, porque luego el Zoom nos saca, a mí me gustaría hacerte o sea, hablar sobre el abstracto en México. O sea, estas mujeres, incluso hay unas preabstractas, puedo decir, ¿no? Porque hay cosas anteriores al abstracto que van abonando, digo, como en todas las corrientes artísticas y en todas las áreas que van abonando para que suceda, ¿no? Hablábamos un poco antes de esta reunión así entre Chal y Café, pero es que esta reunión es de 5 horas. Que no nos gusta. Que ni nos gusta, sobre Lilia Carrillo, ¿no? Y un poco también hablábamos un poco de Felgueres, que falleció este año. Yo te puedo... No, yo sigo huérfana. No me toques, Toledo y Felgueres, pero bueno. Por ejemplo, yo te iba a decir, por ejemplo, esta es una mujer brillante. También, ve nomás, otra de las cosas maravillosas que les deja la escuela muralista. Mira nomás. En el mundo, la monumentalidad. ¡Guau! La monumentalidad. Y esto no se habla, pero es una influencia mexicana en las dimensiones de esta segunda teoría de Grambach, donde el cuerpo danza. Danza, lo ¿sabes? que acabas de mencionar, totalmente. Pearl Fine, que es brutal, de las expresionistas abstractas, vean nomás. Esta divina Michael West, que se cambia el nombre, Michelle, para ser integrada. Ella está terriblemente afectada por la Segunda Guerra Mundial. Sí, un poco es destructiva, ¿no? Un poco ahí... Totalmente. Rota. Esta mujer bellísima, Alma Thomas, que es casi una puntillista, muy poquita biografía sobre ella, pero de un ritmo, de una cadencia en los colores, una vibración, muy también en esta idea metafísica, ¿no? Sus composiciones, de una organización casi orgánica, el macro de una hoja, por ejemplo. John Mitchell, que fue brutal, otro de los grandes exponentes, ¿sí? El contraste de color, las dimensiones otra vez, la idea de la paleta embarrada, como que se vea el gesto de la mano, el gesto del palet, ¿sí? Y por supuesto, esta idea de Kandinsky con el ritmo, espacio-tiempo, pero basado en esta maravilla de Lee Krasner. Lee Krasner, que se llamaba Lena, que también utiliza el Lee para entrar en el mundo de los hombres. Para disimular. En este club. Ella, para disimular. Pearl Fine, Dima West, Joan Michel son invitadas al club de Toby, ¿sí? de los grandes pintores del expresionismo, con de Kooning, exponen con Cliff también, pero aquí lo interesante es nuestra maravillosa Lee Krasner. Ella utiliza el collage, es brutal. Para mí, para mi gusto, yo creo que es la más potente de todas, ¿sí? Muy poca, no llega a ver una exposición completa en vida, tristemente, pero su trabajo es brutal. Yo te la quería enseñar porque creo que es importante. Por supuesto. Una pieza, ve nomás aquí, estas tres, toda la transformación del lenguaje de Lee Krasner. Lee Krasner ya era conocida, era
la única que había estado en una de las grandes exhibiciones con pintores franceses abstractos, y era la única mujer. Pero aquí está el desarrollo de su obra, ¿sí? Conoce en una exposición, conoce a todos los demás, menos a Jackson, a Pollock Jackson, se enamora, vive con él, es una vida tormentosa, terrible, deja de pintar, bueno, sigue trabajando, pero se encarga totalmente de distribuir y difundir el trabajo de su esposo, y hasta que muere Pollock, ella retoma el estudio de Pollock, saca todas las cosas de Pollock y se pone a hacer esto que se ve pequeño, es enorme, es enorme. Estamos hablando, vean nomás, ahí está, en plena acción. Wow. Y este es el parteaguas de el expresionismo abstracto que se reconoce en el mundo a través de esta serie que se llama Greenfield. Y aquí está en su estudio. Cuando regresa de Francia, cuando muere Pollock, ella se va a Francia y regresa, saca todo y asume el estudio de Pollock como el de ella y empieza a crear cosas maravillosas. En relación a nuestra maravillosa Carrillo. Lilia Carrillo, mexicana. Lilia Carrillo pintaba abstracto mucho antes que su última pareja, el maravilloso Felgueres. Creo que es la que más influenciado en este lenguaje no gestual, vamos, gestual, totalmente gestual, pero llega a tal materialismo y a tal vaporosidad del trabajo de Lilia Carrillo, que es ya pintar el viento, como te dije. Y después de pintar el viento, ¿qué pintas? Es claro. Poético, es poético. A toda la gente, a todos mis colegas que espero que conozcan el maravilloso Museo de Arte Abstracto Felgueres, entrar cuando en este país sí importaba la cultura y éramos de exportar, ¿sí? Se hace estos grandes murales para ir a representar a México en Japón y se hace un pabellón olímpico donde están 7 de los grandes murales abstractos dentro de la figura de una pirámide. Entonces tienes el origen y tienes el presente. En estos monumentales murales abstractos, y el más bello, no por mala leche, lo digo en serio, es Lilia Carrillo. Lilia Carrillo tiene muy poca producción, tiene que hacer paisajes, tiene que hacer retratos para sobrevivir, no conoce su éxito, pero fue una mente brillante que influenció a toda la cortina del nopal, cuando la ruptura de México. Forma parte, hace mucho trabajo también en teatro, como Ponce, ¿no? Uno de sus grandes aliados, y donde conoce a Felgueres y hacen esta unión maravillosa para vivir juntos, para crecer y aprender. Creo que es ya más a nuestro tiempo, después de Carrillo, Irma Palacio, que vive, una gran maestra, simpática y agradable como ella sola, y de la cual hay muy pocas cosas escritas, pero ha revolucionado porque ella también ha hecho la mezcla de los papeles, el papel. Ahora, lo que es interesante es como la cantidad de mujeres que estamos en este lenguaje. ¿Qué no queremos ver o qué queremos decir? ¿No? Hay una gran reflexión de no veas, pero sí siente. ¿Tú por qué estás en este lenguaje, Sandra? Yo me doy cuenta ahora que porque como siempre he hecho lo que se me da mi gana, es clarísimo, ¿no? Es clarísimo que escogí el lenguaje. Bueno, yo creo que él me escogió a mí. Sin embargo, siempre vi abstracto. Desde niña. Siempre me identifiqué con la materia. Siempre me identifiqué con este lenguaje plástico donde el proceso creativo es muy importante. Que se vea lo humano, la huella. Y creo que por eso sigo aprendiendo y soy feliz en este proceso, ¿no? Lo escogí así.
Para que puedas charlar con las personas que amablemente se metieron a escucharnos y que obviamente esta charla da para 5 horas, Sí, no, no. capítulo uno Y y no es luego una por otras. una. O sea, A mí me esto gustaría es un que te día, preguntaran otro ellas. día, otro día. ¿Cómo? A mí me gustaría que si alguna de ellas puede abrir su micrófono, por supuesto, y que Claro, quiere claro. preguntar algo. Venga, vengan, compañeras. A mí me interesa mucho saber, ahorita que decías, el proceso. Los procesos son el camino y a veces el proceso es el fin, ¿no? Si no te enamoras del proceso, pues no será fácil lo que venga en un futuro. Y Yo antes, creo, perdón. no, dime. Yo creo que eso también se nos olvida, Dolores. Siempre hablamos de la pieza terminada y hay tal vitalidad y tal aprendizaje en ese proceso, pero de ahí la importancia del oficio, de ahí la importancia de reconocer tus materiales y conocer la química y conocer el teje-maneje. Cuando tú hagas condena, que es maravilloso y que vamos a volver a tener, esa necesidad del bagaje, esa necesidad de tener la mayor cantidad de elementos para saber con qué jugar y con qué bailar, ¿no? Y creo que ese proceso creativo es mucho más rico cuando tienes más juguetes, porque esa cantidad de juguetes le vas quitando y te das cuenta que al final el que más te convence en ese proceso de aprendizaje, porque el proceso creativo es eso, un proceso de aprendizaje, Claro. las herramientas las vas distinguiendo y entonces ya sabes que esto va con esto, porque esto con esto no se puede. Y esa experimentación te la da el trabajo, ¿no? Claro. El estar, el oficio. Pero Sí, si sabes las reglas de juego y sabes sus elementos, es mucho mejor. Avanzas muchísimo. Y por eso el reconocimiento, mi reconocimiento personal a estas grandes pintoras, porque todas tenían ese conocimiento y no les importó el reconocimiento, seguían pintando. Lee Krasner decidió a sus 14 años ser artista, lo dijo a su familia, que era sumamente humilde. Y fue maravillosa y ganó todos los premios que te puedas imaginar. Mitchell fue una gran, se enojaba porque decía, no me vean como académica. Tuvo mucho éxito como académica, pero decía, yo me considero pintora, que doy clases, pero soy pintora. Y nunca la historia la reconoció como la pintorsasa que es, ¿no? Me fui parto. No sé si hay preguntas por ahí, ya me fui a otros lados, perdón. no, creo que es un momento, sobre todo desde la visión del artista y la visión femenina, creo que es un buen momento para recuperar la memoria, ¿no? Recuperar la memoria y poner todo este tipo de cosas sobre la mesa, porque si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Porque si no es ahora, ¿cómo? Silenciadas por la historia. Exactamente, ¿no? Silenciadas, te digo, puedes verlo, bendito internet, que puedes encontrar 2 que 3 detalles. Hace 4 años, 5 años se publica 31, creo que son 31, sí, 31 mujeres registradas dentro de este movimiento, pero hay muchas más. Claro, Y ni no. siquiera conocemos No, o sus sea, caras, para muestra un ¿sabes? botón, ¿no? O sea, para muestra un botón. Estaba leyendo la pinacoteca más grande del mundo, que es el Museo del Prado, tiene 5,000 autores hombres. Y creo que no llegan ni a 50 las mujeres. Olvídate ya de tendencias y líneas artísticas. Es decir, eso te habla, ¿no? Y y yo te voy a decir, y es el museo más avanzado en su Claro, sistema de investigación. El Prado es el único que se ha atrevido físicamente, ahí van las mujeres. Y teníamos los 200 años de aniversario con 2 de las grandes pintoras de la escuela española, ¿sí? Pero está esa llaga, ¿sabes? Decir, híjole, sí tenemos un pendientito. sí Y si tenemos. te fijas, las mejores directoras de museos son mujeres. ¿Qué está pasando ahí, muchachas? O sea, ¿cuándo vamos a aprender a trabajar y apoyarnos entre nosotras? Porque ahorita No, y esa es dejar de la cosa. autocensurarnos. O sea, aquí creo que también un tema
déjate, sí la cosa colectiva y demás, que yo creo que, insisto, estamos en un momento de conciencia política donde ya se están tejiendo esas redes, pero también creo que a nivel personal hay mucha autocensura, ¿no? Por todo lo que, Muchísima. por todo lo que podemos ver del feminismo, ¿no? Cuando te dicen tus compañeros, es que ¿por qué van a insistir en un salón de mujeres? Porque desde tu privilegio, cariño, ya no necesitas formar parte de un salón. Yo Claro. sí, porque necesito ganarme todos los días ese camino, o sea, ese espacio, ¿no? Sí, porque mientras, Porque nos lo mientras que deben, estemos, así es, mi claro, Miriam. ¡A huevo! porque, Ya la porque, quiero, la Miriam. porque mientras sigamos hablando de un arte feminista, porque lo necesitamos como bandera, tenemos mucho trabajo. Es decir, mientras, ¿sabes? Muchísima Hacemos educación. arte, no feminista, que si es mujer, que si Rosita, que si. Entonces ahí, con el solo hecho de nombrarlo, tenemos trabajo. O sea, tenemos trabajo. Muchísimo trabajo, cariño. Muchísimo trabajo que hacer. Porque tú dime, ¿dónde está lo tierno? No, bueno, claro, o sea, Yo te apuesto que pones a todas las mujeres sin ponerle el nombre y vamos a decir, wow, qué gran exhibición. Y resulta que son mujeres. Y claro. pones a un de Kooning con la obra de su esposa y pones a un Polo con Lee Krasner y pones a Joan Michel o pones, por ejemplo, otra de las súper buenasas, hay Michael West, por ejemplo, en este dolor donde el color habla por sí mismo. No hay necesidad de poner la bayoneta y el cuerpo destrozado, sino ese gesto poderoso del color. Claro. Pero son lenguajes finalmente. Nadie nos quiso hacer preguntas. A ver. Miriam dijo que nos lo deben. Yo quisiera mencionar solamente porque me parece importante esto que tú, o sea, poner el nombre de todas ellas, como mencionas a Michael West, a Lima Thomas, Lee Krasner, Gilma. También en México, yo quisiera, solo por mencionarlas, que no son en sí Cordelia, que son precursoras, pero Cordelia, Lilia claro. Carrillo, Irma Palacio, Susana Sierra, Lourdes Crovet, Carla Ripley, Mónica Mayer, por favor. Y, Please. ¿perdón? Y todas las que están aquí, amor. Leti Robles, Mari Carmen Sausa, Rosana Zuber, todas ellas, amor. Por supuesto. Son pintoras Que abstractas de las Jalisco. invitamos a hablar y a cerrar este programa quien guste, porque tenemos mucha tela. Yo creo, Sandra, que deberías armarte la serie. Una serie. No preguntes, estoy embobada con Sandra. ¿Quién? Leticia, me parece, que dice que está súper embobada contigo, Ay, que eres Leti, un mi amor. deleite, No, Sandra. tiene una obra. No, es que la obra, no, A tienes ver, que ver su enseñan. obra. Laura Cervantes. Muchas gracias, Laura, por estar ahí. Estamos a Laura 3 minutos de que también. nos corten. Además, Laura es una mujer que está sumamente involucrada con temas sociales bien interesantes. Ella trae un proyecto de Puebla que podamos donar unas piececitas y generar unas... voy a pasarte la información, Dolores, porque creo que es muy importante. Claro. Y ayudarnos, ¿sabes? Ayudarnos entre todos. Sí, No, ahora, no, fíjate, pero... ahora esta conciencia femenina de, por ejemplo, me tocó hablar con muchas amigas artistas que en este contexto de pandemia pues nos tuvimos que recluir en casa como todos y bueno, un poco como parte de la chorcha y la risa, decíamos, pues la chamba se nos multiplicó, ¿no? Porque seguimos creando, seguimos estudiando, pero ahora tenemos que ¡Claro! hacer de comer, cuidar al niño, darle clases al niño en la escuela. Ella es Laura. Leticia Robles. Es que puso Laura Es Cervantes, brutal. Laura no Leti, ya no te... Laurita debe estar por ahí, pero... A ver, A Leticia ver, Robles, ¿puedo hablar? Soy claro, yo. claro. Soy Laura. Lo que pasa es que traigo una facha terrible. No, Leti, soy Laura. La embobada soy yo. No, Sandra, estoy embobada. No, o sea, que no sea la única, porfa. Qué bárbara, qué bonita manera de hablar, qué No, padres obras nos enseñas. Vamos a hacer chorcha. Ya sabes que estoy en lo abstracto y bueno, me diste mi mero mole, gracias por invitarme. Más bien sugerencia de
que le sigas y le sigas cada semana, porque de veras Claro, qué bárbara, de veras ajá. no tengo nada que decir más que estoy embobada y qué padre que hayas hecho esto y qué padre que me hayas invitado. Nada más, es lo que quería agregar, Muchas gracias, mi amor. para no Eh, interrumpir. Mari Carmen no, Sousa no, no. te escribe, bueno, nos escribe, pero tú eres la más en este tema. Propongo otra plática de las pintoras mexicanas que mencioné, que yo creo que Por sería bien interesante, mi Sandra, que nos ilustraras al respecto de las supuesto que sí, mexicanas. por supuesto que sí. Yo ahorita fue como entrar en mi mero mole, porque hay No, muchísimo, claro. por ejemplo, de los rasgos, el gesto, los materiales, la tela, cómo fue el proceso de, por ejemplo, ahorita hay uno de los grandes exponentes expresionista abstracto alemán, que se le da toda la valoración de usar una cosa que se llama recogido, cuando Lee West ya lo estaba haciendo hace 30 años atrás, Ajá, ¿no? O claro. sea, no es pleito, es solamente No, mi amor, lo que pasa es que son los nombresazos, es que esto es una serie. O sea, las mujeres. ve esto, eso es de Leti, ve esto. Wow. Es Leticia Robles. brutal, es brutal, es brutal. Y te digo, y de Laura tuve el gustísimo de hacerle un montaje. Y te digo, somos varias y claro que sí, mi Mari Carmen Preciosa, que es también una gran artista. Y Claro, claro que sí. hay que hacer toda una charla de las mujeres en México, en lo no figurativo, ¿no? Y Leti Porque, Robles dice, yo también callada aprendiendo muchísimo, luego necesito una lista de todos los nombres que se mencionaron para buscarlos y aprender. Yo los que mencioné los mando con muchísimo gusto, de hecho un poco investigando para la entrevista con Sandra, porque sí me pongo a estudiar, aunque me cae la boca. ay, Estoy claro que no. fascinada, claro, o sea, es decir, sé investigar, pero no es mi campo de conocimiento, ¿no? Vengo más del arte escénico, pero me quedé helada con Cordelia Urueta, con Lilia Carrillo, que te lo pregunté, yo creo que es un tema que podrías desarrollar. Estas Sin dos, olvidar cariño, a Felgueres, ¿no? También. sin olvidar al papá, sin olvidar, pero las mamás de los pollitos son Cordelia y Lilia. Claro, Porque además, la belleza de Cordelia es que utiliza toda la pigmentación de origen, o sea, la química de su trabajo, y la moderniza Lilia. Esos dos podríamos, porque son potentísimas las claro. dos. Entonces lo dejamos en el tintero. Yo no es que o sea, de veras me pesa mucho porque estamos debutando con estas plataformas telemáticas que yo las agradezco. No se nos cortó la sesión, qué bueno. Yo creo que Zoom está a punto de sacarnos. Estaríamos, si en dado caso que nos sacara, yo creo que estaría padre, yo les mando los nombres que mencioné, si tú me lo autorizas, Sandra, o me espero a que Por tú me propongas supuesto, otra fecha y las convocamos, pero por quedamos en un supuesto. sí, ¿no? Porque sí están muy ávidas de hacer crecer este tema y yo creo que Arte Insurgente, ya te monté, Arte Insurgente lo debe promover o provocar. Por supuesto, mi vida. Muchísimas Mira, gracias a todas. ¡Ay, la cantita! Las socias. ¿Qué dice? Mil gracias por todo, mega interesante, Laura Cervantes. Gracias, Laura. Yo Hermosa. el gusto de conocerlas a todas y de ser hoy su anfitriona, de moverle aquí a lo técnico. Y a ti, Sandra, gracias. La verdad es que te escuchaba hablar y Nos decía, fuimos. tenemos que irnos a una serie de esto. O sea, un poco nos vamos a ir en estos veranos con el tema de lo escénico y el teatro y vamos a retomar un poquito al final lo plástico, pero yo creo que arte insurgente, así, en ese orden, arte insurgente. Y que si me quieres sumar, podrías Claro. proponer, a lo mejor los miércoles, ¿no? Yo los martes y tú los miércoles, una línea de plástica cañón. O sea, es Padrísimo. un mundo. ¿Qué dijo nuestra Mari Carmen hermosa? Mari Carmen Gracias a Sousa. todas y fue un gusto, mi Sandrucha. Qué bueno que lo Hermosa. grabaron. Sí, lo grabé, se va a subir a redes, así con todo y el error y que no se oye. Leticia Robles, gracias. Leti, muchas gracias. Miriam, muy buena idea. Dolores, saludos, Sandra. Sandra, tú elige Gracias. un día, miércoles, jueves, o sea, para que Hay que haga, hacerlo. que sea arte insurgente. Tú me invitas a mí, Arte Insurgente invita a la cantinta y yo,
Ahora sí ¡Qué yo tengo maravilla! controles, ¿sabes? Y tú hablas es que si hay quórum, ¿sabes? Y yo creo que Padrísimo. Además, necesitamos esto, ¿sabes? Necesitamos esto, me da muchísimo gusto y que lo podemos hacer. Seguir creando, seguir soñando, seguir transformando y sobre todo crecer en compañía unas con otras